La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la AM, 105 puntos en la FM al sur de nuestra capital, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, las siglas son Sodonco. También hay otra red de radios amigas que se unen a esa transmisión en este horario y en otros horarios. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, a Emetagua nos pone en podcast. Usted en el podcast nos puede escuchar a cualquier hora, en cualquier parte del mundo, trasladándose de un lado para otro, nos puede escuchar en podcast. Y también tenemos las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y también tenemos la página web. Nuestra página web es www.radiosantarosa.com.pe. En nuestra página web tenemos un cuadradito que dice PayPal. Ahí recibimos su generosidad, lo que usted pueda ayudarnos para sostener Radio Santa Rosa, porque Radio Santa Rosa tiene gastos como cualquier otra institución, así es que siempre vivimos de la buena voluntad de las personas y de nuestra familia dominica. La publicidad que usted escucha son todas de la Orden Dominica, que nos damos la mano como comunidad, como familia. Así es que, y también tiene las billeteras electrónicas, ahí sale un cuadradito, esto se llama el QR, ¿verdad? Y el código QR, usted puede acercar su teléfono, escanear y hacer algún depósito, lo que usted pueda, 2, 3, 5, 10, la cantidad que usted guste nos puede donar y ayuda al sostenimiento de Radio Santa Rosa. Muy bien, ya vamos a comunicarnos con Rosa María Palacios, pero también recordarles, pues, y Rosa María hoy día va a estar con un invitado muy especial, un analista político, el periodista Jeffrey Radzinski, quienes van a analizar las 3 entrevistas que ha dado el presidente de la República en esta semana. Ayer vimos la segunda parte de la entrevista con el periodista Fernando del Rincón de CNN y de verdad el presidente cayó en algunas contradicciones nuevamente, ¿no? Ayer confirmó, por ejemplo, que sí recibió en su despacho, en el despacho presidencial, a la señora Karen López, después de haberla, que no la conocía, que tal vez, que quizás ayer sí, ¿no? Y el otro tema que me imagino ha causado bastante preocupación, es lo que el periodista le hizo recordar, que hace muchos años, antes que fuera candidato, el presidente había dicho de dar una salida al mar.
Bueno, todos esos temas ya Rosa María está con nosotros, los va a analizar y los va a comentar. Rosa María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días en este 26 de enero del año 2022. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros televidentes, a todos nuestros oyentes a través de la radio. Mil disculpas por la demora, pero teníamos acá problemas de conexión que ya he resuelto. Espero que nos acompañe bien la conexión toda la mañana. Y muy bien, lo primero, tenemos que dar cuenta de nuestros auspiciadores. Y tenemos una nueva mención de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy comienzas un camino de descubrimiento dando el primer paso hacia lo que realmente te apasiona. Si ya terminaste la secundaria, postula hoy por la evaluación de talento PUC. Último día de inscripción, 9 de febrero. Conoce más en admisión.puc.edu.pe/talento. Comienza a ser grande, Pontificia Universidad Católica del Perú. Nueva mención de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ya saben, evaluación del talento hasta el 9 de febrero. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia, servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta 10, urbanización San José Macoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y en verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación de las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, Abel. ¿Y qué noche la de anoche? Vamos a estar más adelante en el programa con el analista político, politólogo Jeffrey Radinsky para analizar las serie de entrevistas del presidente. Perdón, Abel, creo que tenemos una interferencia. Abel, ya creo que María, no, hubo una interferencia interna, así que ya podemos seguir, no hay problema. Ok, te escucho con un poco de eco, así que vayan arreglando eso mientras hablo con el público. Muy bien, anoche se transmitió a través de la cadena CNN Internacional en español la segunda parte de la entrevista que ha realizado Fernando del Rincón al presidente de la República, Pedro Castillo. La primera parte la comentamos ayer y fue para el presidente realmente muy mala. Entonces, bueno, uno pensaba que no podía ser peor. Pero la verdad es que la segunda parte ha sido mucho peor por las implicancias internacionales que tiene.
Y hay acá dos, creo yo, grandes problemas, de los más graves, de los más graves. El primero es que el presidente no conoce la Constitución del Perú. Y a mí, discúlpenme la deformación profesional, eso me parece gravísimo. Porque de acuerdo a la Constitución del Perú, el primero en defenderla es el presidente de la República. No la conoce. No tiene la más remota idea de lo que dice. A ver, déjenme revisar mis notas de ayer, que yo me quedé estupefacta cuando dijo algo así como que la educación y la salud en la Constitución del 93 eran un servicio y no un derecho. O sea, algo que te cobraban y tenías que pagar. Y eso no dice la Constitución del 93, pero ni remota, ¿cómo les explico? Ni remotamente, ni por equivocación. Dijo más o menos, si me permiten un segundo, sobre la Constitución. Le pregunta el señor Fernando Rincón qué es lo que quiere cambiar de la Constitución. Y Castillo dice, ¿sabe de qué año es? Es del 93, ya es muy vieja. Tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Todos los que hemos estudiado Derecho Constitucional nos quedamos a la boca más o menos así. Las constituciones no se cambian porque fueron hechas en determinado año. Es absurdo. Todas las grandes potencias mundiales tienen en este momento constituciones más o menos emitidas unos 20 años después de la Segunda Guerra Mundial. Y siguen vigentes, a nadie se le ocurre cambiarlas. Para no hablar de la Constitución de los Estados Unidos, cuya última enmienda se trató de pasar en los 70s, y no se pudo. Es una cosa de locos. O sea, la Constitución no es un reglamento que tú vas cambiando todos los años, porque la Constitución fija, ancla un país, ancla los derechos que tenemos todos los peruanos y las obligaciones que tenemos todos los peruanos y las obligaciones que tiene el Estado con nosotros. Ese es el contrato social fundamental. Es un texto, de verdad, que cualquiera que lea una constitución del mundo, de cualquier país, tiene que entender que es su arma de fundación, si quiere. Lo que funda la relación Estado-particulares, ¿no es cierto? Y Estado entre poderes del Estado también. No tiene idea. No tiene idea. Y luego dice que, que la Constitución no incluye a las comunidades nativas. No incluye a las comunidades nativas. Yo decía, ¡plum! Eso dice el presidente del Perú. Y Fernando Rincón no tiene por qué saberlo, porque no es peruano, porque no ha estudiado en el Perú y porque no es abogado. Pero todos los demás que sí lo sabemos, decían, ¿cómo no va a incluir la Constitución del Perú? Y que no incluye los derechos, que no incluye una verdadera descentralización. ¿Cómo que no incluye? Justamente la Constitución del 93 ha sido modificada, reformada por el Congreso íntegramente en la primera década de este siglo para permitir un proceso de descentralización durante el gobierno de Toledo, que no incluye el derecho al agua. El derecho al agua se reformó en el 2017, está incluido en la Constitución, y que la educación y la salud son servicios. ¿Cómo van a ser servicios? Son derechos. Pero ¿qué cosa le pasa al presidente de la República que no conoce su propia Constitución? A ver, y yo, de verdad, siempre hay que procurar hacer un poquito, ¿no?, de docencia. Voy a leer la Constitución desde mi computadora, porque mi ejemplar físico no lo tengo, pero les voy a leer algunos artículos para que ustedes vean el grado de ignorancia supina realmente sobre la Constitución del Perú, que es lo primero que un presidente tiene que conocer, porque es la norma que realmente le da razón de ser a su presidencia. A ver, vamos a empezar. Por si a alguien le queda alguna duda, ¿ok?, de que hay algunos derechos que no están en la Constitución, entonces no están protegidos, muy bien. Les voy a leer el artículo 3 de la Constitución.
La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y la forma republicana de gobierno. O sea, si hay alguno que no está, sí está. Apela al artículo 3. Para empezar. Ahora, vamos a leer algunos artículos que creo que el presidente de la República no conoce. ¿Ok? Le voy a leer el artículo 7. El 7, ¿eh? Y luego el 7A. Todos tienen derecho a la protección de su salud. ¡Pum! No, el derecho a la salud no está como un servicio. Todos tienen derecho a la protección de su salud. Yo puedo discutir si esa es una redacción buena, mala, la podemos mejorar un poquito, ya, pero no me vas a decir que no está el derecho a la salud, pues. Todos, me estoy ahogando, todos tienen derecho a la protección de su salud. La de su medio familiar y la de la comunidad, o sea, todo. Así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Que hay una ley especial para discapacidad ya vigente. Yo puedo discutir si es una buena ley, si el Ministerio de Salud asigna los presupuestos correctos, si hay una buena gestión de la salud pública, pero no puedo decir que la Constitución dice que es un servicio y no derecho. Si dice artículo 7, todos tienen derecho a la protección de su salud. Derecho y obligación, ¿no es cierto?, de contribuir a la promoción y defensa de la salud. Ojo, para los que no se quieren vacunar, ¿eh? Artículo 7A, este es añadido en el año 2017. El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal constituye un bien público, patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible. Esta es una reforma del gobierno de Humala, ¿o no se enteró? Ya está. Ya estaba en realidad, porque el artículo 3 es un cajón desastre para todo, pero si querían ponerlo por escrito, acá está. ¿Dónde está que no es un derecho? De verdad, es terrible. Hay más derechos, por supuesto, ¿no es cierto? Podríamos hablar de la política nacional de población, la paternidad responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Hay más sobre salud, ¿ah? Hay más sobre salud. Dice, el Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Él es responsable, el Estado, de diseñarla y conducirla de forma plural, descentralizadora, para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. El acceso equitativo es un derecho. Está en la Constitución. ¿Qué más? El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa su eficaz funcionamiento. La ley establece lo que la entidad del gobierno nacional que administra sus regímenes de pensiones a cargo del Estado, ¿no? Muy bien. Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los recursos se aplican en la forma y bajo responsabilidad que señale la ley. Educación. La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber, no es un derecho, es un deber, de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. El 17, que creo que es importante para que todo el mundo entienda esto.
La educación inicial, primaria, secundaria, son obligatorias. En las instituciones del Estado la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de la educación. Con el fin de garantizar la mayor pluralidad en la oferta educativa y en favor de quienes no pueden sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar a la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa. El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población lo requiera. El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo, fomenta la educación bilingüe e intercultural según las características de cada zona. Preserva las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional. ¿Dónde está que no es un derecho? ¿Dónde está que no es un derecho? Es impresionante. Realmente es impresionante lo poco que el presidente de la República puede conocer su propia constitución. Sobre comunidades nativas indígenas hay varios artículos. O sea, yo siempre me sorprendo de cómo pueden. Le preguntan qué quiere modificar de la Constitución, ¿no es cierto? Ah, bueno, quiero incluir el derecho al agua. Ya está. Quiero que la educación sea un derecho. Ya está. Quiero que la salud sea un derecho. Ya está. No están incluidas las comunidades nativas. Sí están. A ver, voy a buscar más artículos. Ya, a mí me sorprende, de verdad, que no se conozca la Constitución. De verdad. Y es que confunde. Rosa María, sí, a ver. muchas personas confunden que no está en la Constitución con la parte de la gestión, que es muy diferente. Dicen, sí, la salud es un derecho, pero no se cumple. Ese es otro asunto. Eso hay que aclararlo, porque ahí todo el mundo se confunde. Una nueva Constitución, o sea, un texto redactado de otra manera, tampoco te va a dar salud, pues, porque el problema no está en la redacción del texto, está en la gestión pública. En la Constitución sí está. Miren, artículo 2, inciso 19, toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Está ahí, es un derecho humano fundamental. Toda persona tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad, ante un intérprete. Los extranjeros tienen ese mismo derecho cuando son citados para cualquier autoridad. O sea, la identidad étnica y cultural está reconocida en la Constitución. ¿Cómo no va a estar reconocida? De verdad, o sea, ¿a quién se le ocurre que no va a estar reconocida? Y siguen. Y el señor Fernando del Rincón le hizo una pregunta muy clara al presidente. ¿Qué quiere cambiar? ¿Pero qué cree que quiero cambiar? Le dijo el presidente. La reelección, pues. Usted quiere cambiar la Constitución para no elegirse. No, le dice Castillo. Yo me voy de todas maneras en 5 años. Ya. ¿Qué cosa cree que hizo Evo Morales? ¿Qué cosa cree que hizo Hugo Chávez? A los que no se atreve a condenar. A los que no dice ahí violan derechos humanos. ¿No? ¿Qué cosa cree que hay en Cuba? Reelección infinita. Y también Fujimori, por supuesto, Menem, Uribe, a la derecha, a la izquierda. Reelección infinita. Para eso quieren modificar la Constitución. Cada uno de estos quiere modificar la Constitución para quedarse en el poder de manera ilimitada. Y estoy buscando un artículo más sobre comunidades nativas para que vean con claridad que el presidente no tiene idea. Obviamente hay todo un tema de recursos naturales, ambiente, etcétera, ¿no? Pero en fin, estoy buscando rápidamente, avanzando para ir hacia los artículos que quiero leerles, para que nunca les vuelvan a decir que la Constitución no admite que la salud y la educación sean un derecho, o que ya llega. El artículo 88 del régimen agrario de las comunidades campesinas y nativas es el capítulo 6. Artículos 88 y siguientes. Hay un capítulo entero dedicado al tema.
no están las comunidades nativas en la Constitución, para que se incluyan pues a las comunidades nativas. Vamos a leer. Artículo 88. El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario y garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal, o en cualquier forma asociativa. La ley puede fijar los límites de la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para adjudicación en venta. Artículo 89. Las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. ¿Cómo que no están en la Constitución? Artículo 89. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad la propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas. ¿Cómo que no está? ¿Cómo que no está? Pero ¿qué parte no leyó el presidente? ¿No leyó nunca la Constitución? Yo sé que todos están preocupados por el tema de Bolivia, etcétera, pero de verdad que esto es bien grave. El presidente ha dicho que no están incluidas las comunidades nativas en la Constitución, que el de la salud y la educación son temas de, ¿cómo dijo? De servicios y no de derechos, que no es el derecho al agua. No la ha leído. No la ha leído. Urgente. Claro, su ministro de Justicia pasa mucho tiempo peleándose con el procurador o peleándose con los medios de comunicación, en vez de ponerle, dado que está aprendiendo, un profesor de Derecho Constitucional, que le explica al presidente, primero lo básico, qué dice la Constitución. Lectura obligatoria. Todas las noches que lea un capítulo, reflexione, no entiendo esto, quiero preguntar esto otro. Y para los congresistas también, ojo, ¿eh? Y en general, para todos los funcionarios del Estado. Tienen que leer la Constitución, esto es una desgracia. Si no es como si no leyeras el manual de instrucciones de tu trabajo. Ya, tú llegas a tu trabajo, ya, este es tu manual de instrucciones. El manual de instrucciones del presidente de la República es la Constitución. Ese es su manual de instrucciones. No sabe ni lo que dice, nunca leyó el manual de instrucciones. Y claro, Fernando del Rincón le decía, bueno, pero ahí lo que hay es, ¿qué pasa con el niño que no se puede educar? Es un problema de gestión. Acá lo que parece es que usted quiere cambiar la Constitución para reelegirse. Y bueno, la otra parte de la entrevista, porque tiene muchas partes, ¿eh? Ojo, no son las únicas, la otra parte es la parte de política exterior, que fue entre el susto y el miedo, porque el presidente está absolutamente perdido en política exterior. Y ahí sí se hace sentir la falta de una cancillería. Yo no sé si es porque el canciller Maurto ha estado delicado de salud por el tema del COVID, pero hay un vicecanciller, ¿no? Hay autoridades dentro de la Cancillería peruana de muy alto nivel y tiene posiciones muy claras y ya fijadas históricamente sobre ciertos temas. O sea, hay una posición peruana, o sea, del Estado peruano sobre la salida del mar de Bolivia, que no pasa por el territorio peruano, pasa por el territorio chileno. Cuando tú dices mar para Bolivia, la respuesta lógica de Pedro Castillo hubiera sido, por supuesto, obviamente no por territorio peruano. Creemos que Chile y Bolivia tienen que conversar una salida al mar. Listo. Y el Perú estará de acuerdo, porque el Perú tiene, de acuerdo al tratado con Chile, el de 1929, que dar opinión o consentimiento, no estoy segura, pero para eso está la Cancillería, sobre cualquier disposición de territorio chileno que haya sido antes ocupado por Perú. Entonces, hay una posición histórica, documentada, clara, que perfectamente la Cancillería se puede sentar. Si viene un periodista de CNN en español
que da cobertura para toda América Latina, es evidente que te van a hacer preguntas de política exterior. Llamas a la Cancillería, te ponen 2 o 3 personas que sepan de límites, ¿no es cierto?, de tratados internacionales, de la posición del Grupo de Lima. Te preguntan por el Grupo de Lima y dicen, no lo sentí en el pueblo. ¿No lo sentí en el pueblo? ¿Esa es una respuesta? Le preguntan por Venezuela y dice, bueno, es que hay tantos venezolanos acá como peruanos allá. Escucha, ni el Chavo del Ocho. Dice, ¿por qué creen que están acá? Ah, porque hay muchos allá. En el Perú hay 1 millón de venezolanos, más de 1 millón ya de venezolanos. 1 millón es la migración más grande de la historia del Perú, de toda nuestra historia. Nunca hemos tenido 1 millón de extranjeros en el Perú. Pero miren, ni cuando llegaron los españoles, ni cuando el Perú y todo el resto de América Latina fue conquistada por los españoles, hubo tanto extranjero en el Perú. No se ha dado cuenta, porque ahí hay gente, y acá también, entonces de aquí para allá. Obviamente no hay ni remotamente la cantidad de peruanos que migraron a Venezuela en los 70s, es bastante menor. Y Fernando Rengón se lo dice, oiga, pero ¿por qué cree que vienen? Boric, un presidente de izquierda en Chile, le dice a los chilenos, está claro que el modelo venezolano es un fracaso. Si no, no tendrían 6 millones de venezolanos en una diáspora. ¿Qué le cuesta tener posiciones claras al presidente de la República? Pero bueno, ya estamos con Jeffrey Radinsky. Él sabe estas cosas más que yo, porque además es profesor. Vamos a hacer un poco de análisis política, análisis de la comunicación política. Pero, a ver, primero vamos a hacer una pausa. Prometo no pasarme tanto de la hora como ayer, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Muy bien. Así es, Rosa María, agradecemos a Jeffrey su gentil atención y vamos a la pausa. Y recuerden que nosotros vivimos de lo que ustedes generosamente ponen. No sé si, Rosa María, escuchaste ayer una acotación que hizo el periodista César Hildebrand en la parte final de su podcast. Cuando terminó la entrevista, se acercó uno de los asesores ¿no? Se acercó uno de los asesores al señor Hildebrand y le dijo, usted no tiene publicidad en su publicidad estatal en su semanario, ¿no? Obviamente que el señor Hildebrand le dijo, no la tengo ni la quiero. Gracias. Ni la quiero. Así es. Muy bien. Vamos a la pausa, Rosa María. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos conectados en Lima, Radio Santa Rosa, en Chimbote nos escuchan por Radio Santo Domingo, Arequipa nos escucha por Radio San Martín, Radio Cepagua, Radio en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Anca, Ciudad Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Bancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental, Onda Digital TV, nos ponen sus pantallas, AM Tagua en podcast en todo el Perú y el mundo, y las plataformas móviles del Facebook de Santa Rosa, de Radio Quillabamba, y también el canal de YouTube. Rosa María, adelante, por favor. Sí, nos acaban de informar que Daniel Salaverry ha renunciado a su cargo de presidente de Perú Petro. En realidad, la renuncia es una redundancia, su nombramiento era nulo, porque no contemplaba los requisitos establecidos en la ley. Y más bien debería salir una resolución, no de aceptación de renuncia, sino de nulidad de la resolución anterior. Pero en fin, por lo menos se fue, y de allá en el camino la interpelación al ministro de Energía y Minas, pero no creo que le vaya muy bien tampoco al ministro de Energía y Minas, ¿eh? Tiene otros problemitas bien grandes, uno se llama Repsol, y lo tiene en su cancha. Pues no solamente está en la cancha del ministro del Ambiente, también está en la suya. Esta mañana se ha confirmado ya a través de la UEFA y de varios periodistas que en el momento de jalar, ¿no es cierto?, la manguera, para ponerlo en términos muy coloquiales,
Se les ha vuelto a salir petróleo de la manguera y lo han vuelto a arrojar al mar. O sea, ni siquiera la maniobra de contención, si quieren, ha sido eficaz. Esto ha sido ayer. Ayer han estado jalando la boya, jalando la manguera, a ver, enrollando la manguera, por ponerlo de una manera muy sencilla. No es lo que hacen, ¿no? Pero en fin, para que cualquiera tenga la imagen. Y al sacar la manguera, que tienen que examinarla, porque tienen que hacer un peritaje a ver qué michi pasó, ¿no es cierto?, en los empalmes, bueno, ¡floc! El petróleo que estaba ahí también se le volvió a derramar. ¿Pero quién está limpiando? Los tres chiflados. O sea, de verdad, o sea, ¿quién está limpiando? Ustedes se ríen mucho de se puede limpiar. Se puede limpiar, siempre se pudo limpiar, pero no se está limpiando. Y todos estos daños al océano permanentes, irreversibles, no se producen cuando se limpia de inmediato. Cuando se meten 3.000, 4.000, 5.000 personas entrenadas con todos los skimmers, con todas las desnatadoras, no se producen los daños permanentes. Claro, sí, efectivamente, hay una afectación a la fauna que no va a regresar, pero la puedes reintroducir en la zona. Si es que limpias, pero si es que no limpias, no solamente se va a ver horrible, sino va a permanecer horrible por siempre. Ayer había un reportaje muy interesante de un grupo del comercio, de una reportera, Rafo, que se va a la parte de abajo del Serpentín de Pasamayo, donde hay algunos pescadores que ha sido su hábitat normal y el lugar donde trabajan. Esa parte de abajo del Serpentín no la están limpiando, es de difícil acceso. Y está emposado en el petróleo desde hace 11 días. ¿Y dónde está el ministro de Energía y Minas? Ninguna respuesta. Y el del ambiente tampoco. Porque como no se ve, como los periodistas lo llevan ahí, entonces no lo limpian, pues. Reitero, tiene que limpiar Repsol, pero si no hay una dirección, un liderazgo, oiga usted, vaya, acá, allá, está abandonando esta zona, esta otra, sí. Si no hay un liderazgo del Estado, se les va a volver a caer la manguera con petróleo dentro del mar, pues. Pero no hay liderazgo, pues. No hay autoridad ambiental, eso es un desastre. En fin, vamos a dejar ese tema para volver a nuestra entrevista. Ha sido una serie de entrevistas, hay que decirlo. El presidente de la República decidió tener un poquito de apertura, eso destacó ayer Fernando del Rincón. Dijo, bueno, vamos a dar entrevistas. Le dio una prensa escrita a César Hildebrand, y yo creo que con esa ya el presidente ya había salido muy mal parado. La de Lucar en realidad no es una entrevista, no la cuento porque fue más una conversación amical que otra cosa, pero la de Fernando del Rincón ha sido feroz para el presidente en 2 tandas. Y estamos con Jeffrey Radiz, que la primera pregunta creo que se cae de madura. ¿Qué pensaba el presidente que iba a lograr con esta ronda de entrevistas? ¿Qué tal, Rosa María? Mira, yo creo que hay una serie de cuestiones de contexto para responder qué pretendía lograr. Creo que lo primero es tener en consideración que ya era inédito que un presidente de la República pase 6 meses gobernando y no conceda una sola entrevista a los periodistas, no de una sola conferencia. Entonces, me parece que la crítica iba acrecentándose en ese sentido y había una necesidad de responder sumamente tardía. Creo que eso por un lado. En segundo lugar, la desaprobación del presidente ha venido creciendo y creciendo rápidamente. Es cierto que hemos tenido presidentes con muy baja aprobación, mucho menos del 36 que tiene el presidente Castillo, pero no tan rápidamente. Entonces, mi sensación es que hay un intento también ahí de cambio de timón. Y en tercer lugar, y es lo que no me explico, es la oportunidad que buscan las autoridades para hablar, porque en política es muy bueno el momento. Entonces, el presidente ha tenido escándalos todas las semanas, básicamente por designaciones o por cuestionamientos a sus ministros o por declaraciones terribles desde estatización hasta explicar mal conceptos muy básicos. Y yo me pregunto, si ya esperaste 6 meses, el momento del desastre ambiental por Repsol,
donde el gobierno había tenido una ventana, donde el protagonista, digamos, de la crítica no era el presidente ni sus ministros, sino la empresa Repsol por el derrame, consecuentemente las autoridades. Qué mal momento para salir. Entonces, yo creo que eso es un poco el contexto. Entonces, mi sensación es que pensaba, digamos, hacer un pequeño giro de timón o apertura, pero creo que hay una serie de errores, ¿no? A partir de estas entrevistas. Vamos a hablar de eso, pero efectivamente, ha sido la única semana en la que el presidente no era el malo de la película. Tenía otro malo. Podías dejar que el malo sea el malo mucho más tiempo, ¿no es cierto? Y guardarte, decir, mira, vamos a esperar 15 días, ¿no? Porque claro, ¿qué busca un Estado? Que haya otro peor. Entonces, un gobernante siempre dice, tiene que haber... Y parte de la entrevista se lo dice la noche anterior, ¿no? Que dice, oye, el Congreso está peor que yo, ¿ah? Claro, todo político busca que haya alguien que sea peor para poder brillar un poquito. El problema es que no aprovechó esa oportunidad. ¿Qué peor que Repsol? No hay nada peor que Repsol en este momento, pero no. Y obviamente, hay que decirlo, Repsol ya salió de los trend topics, ya no es la noticia, ¿no es cierto? Está saliendo poco a poco de las primeras planas para irse a las páginas interiores. Y lo que está en primera plana y en foco en este momento es el presidente de la República. Entonces, vamos a analizar un poco los mensajes, ¿ok? Yo creo que un mensaje dado por sus asesores, que se repite en la entrevista de Hildebrand y en la del Rincón, es: yo soy un aprendiz, aprendiz humilde. Yo soy humilde porque soy pobre, porque soy andino, rural, y estoy aprendiendo. Y ese mensaje de yo estoy aprendiendo me va a generar empatía en la ciudadanía. Pero no ha sido así. Ha sido más bien un colerón lo que le ha causado a la gente saber que el presidente no está preparado para ser presidente. ¿Cómo manejar esa delgada línea entre ténganme pena, ¿no? Ténganme compasión, a no está preparado el señor y quiere ser presidente? Oye, es presidente, lo que es. Creo que ahí hay básicamente dos aspectos para destacar con ese mensaje. El primero es la distinción de la comunicación en campaña electoral, la comunicación proselitista, de la comunicación gubernamental, porque un mensaje así le ha sido útil al presidente Castillo para victimizarse o de alguna manera para distinguirse de otro tipo de autoridades que podrían tener muchos títulos, pero que habían tenido un repudio masivo. Entonces era una forma de decir yo soy diferente y de alguna manera reivindicar ese elemento identitario, ¿no? Sigue con el sombrero, reivindica su origen campesino, maestro de escuela rural. Entonces me parece que eso por un lado. Pero lo segundo y lo de fondo es que más allá que la oportunidad es diferente, porque la gente a esta altura, luego de 6 meses de gobierno, espera resultados, ya no simples promesas o elementos de identidad simbólica. Pero lo segundo y más importante es que cuando uno habla de aprendizaje, en el imaginario colectivo mi sensación es que uno se pregunta ¿y de quién va a aprender? El problema de ese mensaje es que puede mostrar humildad. Oye, estamos aprendiendo, siempre se aprende, pero cuando estás rodeado de gente tan cuestionada y todos los días tienen que recular con una designación, es, oye, ¿y quiénes te están enseñando? ¿Quién te rodea? Ok, te apartaste un poco de Cerrón, del radicalismo, pero mira tus ministros. Oye, ¿quiénes son tus asesores? Nadie los conoce. Entonces, creo que el gran problema de eso es que por más que no se verbalice, la sensación generalizada es que no hay un buen ambiente, una buena atmósfera, ¿no? A la gente le suena Carelín o Pacheco cercana al presidente y no, digamos, personas de las cuales pueda aprender. Aunque él niega toda cercanía, pero no da explicaciones razonables, ¿no? O sea, ¿a quién le organizan la fiesta infantil de su hija y no está enterado? Y se supone que es un buen padre, que reza todas las noches, que acuesta a sus hijos, y no sabe quién le organiza una fiesta infantil en Palacio de Gobierno a su hija. Creo que fue uno de los puntos más críticos de la entrevista la primera noche, porque
simplemente no es creíble. O sea, Mm, aún, digamos, que fuera cierto, ¿ya? Es inverosímil, nadie lo va a creer. de acuerdo. Y ahí, a mí lo que me preocupa en este punto y en otros es, ¿por qué el presidente no ha recibido una asesoría para dar estas entrevistas? Mm. Es evidente que no la recibió. Estas preguntas venían de cajón, son las predecibles, y no ha recibido ninguna asesoría para contestar. Yo creería, permíteme ahí, Rosa María, yo creería que sí ha recibido una capacitación, creo que esa capacitación ha sido bastante mala, y creo que en el caso de CNN ha obviado algo fundamental, que lo decías en tu introducción, los temas de política exterior, porque si uno revisa, digamos, el alcance en audiencia que tiene este tipo de entrevistas, es muy acotado, pero lo que sí es muy grande es la repercusión, los titulares que regala, que terminan siendo portadas de diarios, que terminan siendo el comentario en los medios de comunicación, en las redes sociales, y eso sí genera un impacto. Entonces, mi sensación es que tenía que dar entrevistas, ya dijimos que el momento, en mi opinión, fue malo, pero ¿por qué elegir un medio como CNN, donde era obvio, como tú señalaste, que le iban a preguntar sobre política exterior cuando es uno de sus flancos más débiles? Es cierto que tiene muchos flancos débiles y hay vacíos por todos lados, pero digamos, era escandaloso. Cuando responde eso sobre Venezuela o sobre Bolivia, se abre unos flancos, genera unos titulares que solo le restan. Ahora, Jeffrey, en el caso de, ya yo lo había dicho, Hildebrand le pregunta por Cuba, por Venezuela, por Nicaragua. Es decir, son preguntas que vienen de cajón. Las fijas. Las fijas. Eso te lo van a preguntar. Te van a preguntar por Carelim, te van a preguntar por Petroperú, te van a preguntar por tus ministros, por Iber Maraví, por Béjar, por Venezuela. Todo eso viene. Viene Movadef, tiene Sendero, pero las que son, como tú dices, fijas, refijas, son las de política exterior. Y lo que yo no entiendo es dónde ha estado la Cancillería. Porque en estos temas, la Cancillería peruana es muy profesional y tiene posiciones fijadas, pero fijadas no del último gobierno, el anterior, no. Posiciones fijadas hace 20, 30, 40 años. O sea, el Perú sobre el tema marítimo de Bolivia tiene una posición fijada. Y es que la salida al mar sale por Chile. Exacto. Esa es la posición de Perú. Y hay un tratado que tampoco se puede someter a referéndum. Entonces, incluso en el supuesto, también hay una inconsistencia enorme. Entonces, no solo es una declaración impopular, sino es una declaración antijurídica y es un flanco innecesario. Y no es un dato menor la cercanía, digamos, por varios elementos políticos, incluso de referencia, que tiene el presidente Castillo con el expresidente Evo Morales. Entonces, no estás hablando de un país cualquiera, estás hablando de un país que tiene un exmandatario como Evo Morales, que ha venido varias veces al Perú, que vino en campaña, que hay, digamos, una postura cercana en varios aspectos. Entonces, puede sonar a un guiño. Entonces, son varios los lados, las aristas que muestran un error. Claro, el problema, lo señaló Rincón, desde un punto de vista periodístico, es una bomba, porque él le dice, usted dijo cuando era candidato, antes de que soñara ser presidente, dice él, ¿no? El presidente, yo no soñaba mar para Bolivia, pero sí, es un clamor del pueblo boliviano, y vamos a someterlo a referéndum. El presidente de la República podría ser sometido a un proceso por traición, porque ceder territorio nacional, que es inalienable, imprescriptible, etcétera, etcétera, único, no puede ceder territorio nacional, eso no se somete a referéndum, no se puede, además, porque es antijurídico, no se, ok. Exacto. Pero no solamente eso, sino que lo pueden acusar por traición. Y traición a la patria es una de las causales de juicio político del artículo 117 y por lo tanto lo pueden destituir por ofrecerle a Bolivia una salida por territorio peruano. Pero por Dios, ¿dónde está su ministro de Justicia? Sí, y cae en eso precisamente por no preparar mensajes muy cortos que podrían haber zanjado el tema, porque efectivamente son declaraciones públicas, lo ofreció cuando no era presidente y puede decir, bueno,
Yo como gobernante tengo que defender la soberanía territorial, es un mandato constitucional, eso no se puede someter, es un anhelo de Bolivia. Perú ha hecho muchos gestos a lo largo de la historia, punto. Yo no soy un experto en derecho internacional, ni menos en diplomacia, pero lo que quiero decir es que son asuntos que con una frase corta se pueden zanjar y pasar a otro tema. El problema es que es recurrente. Último, en el tema de Venezuela, en el tema de Cuba, en el tema de Nicaragua, podría decir, el Perú condena todas las violaciones de derechos humanos. Punto. Listo, punto, Exacto. todas. Si Exacto. se realizan en Cuba, en Nicaragua o en cualquier otro país. El Perú condena, la política exterior peruana está basada, ¿no es cierto?, en la promoción de los derechos humanos y condena toda violación de derechos humanos ahí donde se realice. Exacto. Listo. Dicho eso, Rosa María, si me permites ver desde otro ángulo, mi sensación es que la gran mayoría de la crítica también a las declaraciones impertinentes, desatinadas, que ha tenido el presidente en varias respuestas, vienen también de sectores que ya están convencidos de su desaprobación al presidente. Lo que quiero decir es que no sé qué tanto mueve a ese sector que ya lo respalda, que no tiene en su agenda priorizada los temas, digamos, de discusión que estamos viendo, que son relevantes para el debate público, para la política de Estado, y evidentemente para señalar estos errores de comunicación. Y me lleva también a otro punto, si me permites, que es la ausencia de voceros alrededor del presidente de la República. Al presidente se le nota solo, dice que siempre hace la más amplia convocatoria, el más amplio llamado, termina haciendo malas designaciones y no se ven varias voces. Ha levantado un poquito el perfil la presidenta del Consejo de Ministros, luego le dio COVID. El ministro Franque tenía un perfil relativamente alto hasta el planteamiento de la reforma tributaria que le causó muchas críticas y bajó el perfil. Entonces, no hay alrededor del presidente voceros. Entonces, creo que eso multiplica el problema porque le vuelve a poner los reflectores. Claro, y además, ojo, voceros que tengan competencia técnica. O sea, probablemente Mirta Vázquez tiene competencias políticas, pero técnicas no. O sea, ella comete el error de ir a decir que puede cerrar operaciones mineras. Claro. O esta semana ha dicho que van a revisar el contrato con Repsol. Y cualquiera sabe que no hay ningún contrato del Estado con Repsol. Claro, pero te digo, lo que le falta también es competencia técnica. No solo, y eso es lo que se notaba ayer. O sea, un brief con 5 embajadores, a los cuales le dicen, por favor, embajadores, quiero saber, política de límites. Ayer se mandó al presidente con fronteras abiertas. La frontera con Chile está cerrada por el COVID. Ni siquiera han abierto la frontera con Chile, o sea, ni con Bolivia. O sea, las fronteras del Perú están cerradas por COVID. O sea, entonces, oye, ¿de qué estamos hablando? Entonces, siéntese, ¿cuál es el estado de las fronteras? ¿Cuánto se comercia? ¿Cuánto no se quebra? Perfecto, vamos a decir, esta es nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición con Bolivia? ¿Cuál es nuestra posición con Ecuador? ¿Con Chile? O sea, todos los países de la región que tengamos algún tipo de, digamos, conversación pendiente, por ponerlo de alguna manera. Bueno, muy bien, ¿cuál es nuestra posición? Y con Chile también, son preguntas, pero clásicas de política exterior. CNN en español cubre para América Latina, van a preguntarte eso. Y además, cosas muy puntuales. El entrevistador es mexicano. Es evidente que es una persona muy sensible a lo que pasa en México. Es evidente que va a averiguar qué funcionarios mexicanos vinieron al Perú a asistir al presidente en un asunto que tenía que ver con su vacancia y que fue conocido en el Perú y en México. Sin duda. Él dijo que fue una visita de cortesía, lo cual es absolutamente falso. Falso. Probadamente falso. Exacto, exacto. Y de hecho salió en la prensa mexicana el hecho que estaban prestando apoyo, como está saliendo en la prensa boliviana hoy. Yo revisaba, buscaba algunos medios bolivianos hoy para ver las repercusiones, y efectivamente algunos hablaban, presidente de Perú señala que se abre la posibilidad que eventualmente habrá una consulta ciudadana. Entonces, lo que genera es una atmósfera en un campo minado cuando sabes que tienes un periodista así. Pero adicionalmente, Rosa María, lo que deja el presidente Castillo es la sensación
de que no hay un norte, porque básicamente para gestionar cualquier gobierno se necesita un equipo y un plan. Luego puedes discutir la idoneidad del equipo y cómo está el plan, pero el equipo, el tablero se sigue reacomodando, siguen los cambios, no hay un equipo base y no hay un plan, no hay el desarrollo de alguna política pública, algún comentario que ligue con desempleo que preocupa tanto, ni siquiera reivindica acciones que están funcionando bien como el avance de la vacunación. Entonces, lo señala muy brevemente, ¿no? Entonces, hay una falta también de establecimiento de prioridades y de agenda. Ahora, tú has trabajado mucho en comunicación política para que un entrevistado considere que su entrevista ha sido exitosa. Lo primero que se le pide es, bueno, ¿qué cosa quieres decirle a la gente? Eso. ¿Cierto? ¿Qué cosa le quieres decir a la gente? ¿Cuáles son tus mensajes? Escribe tus mensajes y colócalos en tu discurso. El entrevistador que no sabe cuáles son esos mensajes probablemente va a tratar de evadirlos y decirle, oiga, no me ponga usted la agenda, se la estoy poniendo yo. Pero cuando el entrevistador y el entrevistado ambos son hábiles, ambos van a colocar sus mensajes. ¿Qué mensaje crees que Castillo logró poner en esta tanda de entrevistas? Yo creo que no logró colocar ninguno contundente. Me parece que el más recurrente y el que él intenta, ¿no?, poner es que él responde a la voluntad popular, y la voluntad popular entendida como los sectores más, digamos, desfavorecidos, los sectores que históricamente han sido marginados, ¿no? Por eso la reivindicación a lo rural, ¿no? Que es, digamos, la gran masa también electoral, donde tuvo un peso mayor. Yo creo que ese es el principal mensaje, por eso repite tanto pueblo. Pero el problema con eso, solo para terminar, el problema con eso es que hoy, que tiene 60% de desaprobación y que solo es aprobado, digamos, en el sector socioeconómico E, y que solo en el sur tiene ligeramente superioridad entre aprobación y desaprobación, eso ya se cae, porque muchos de los votantes del sector D, que es el más grande, digamos, demográficamente, también tienen una crítica hoy. Entonces, eso tenía sentido hace 5 o 6 meses, porque también jalaba oye, algunos no reconocen que la voluntad popular me dio el mandato, que es otro mensaje. Pero ya es tarde para ese mensaje, está desgastado, es como el sombrero. A mí me parecía muy potente el sombrero, simbólico, pero cuando tú no dejas de usar el sombrero todos los días, todos los meses, pierde el peso identitario, creo yo. Mira, y cuando le preguntan por quién es él, la misma pregunta de César Hildebrand, ¿no? Las respuestas que da lo podrían ubicar como el político pragmático por excelencia, el absolutamente pragmático. Y lo dice, las ideologías no salvan países, ¿no es cierto? Yo soy democrático, pero no soy ni de izquierda ni de derecha, soy un hombre del pueblo, soy un maestro provinciano andino que abriga las necesidades, que abraza, perdón, las necesidades del país. Es decir, no soy nada, no me des ideología, soy puro y duro gestor de la beneficencia de mi pueblo. ¿Eso es posible? O sea, ¿eso es posible políticamente? ¿Es sostenible? Políticamente no, porque uno tiene que ubicarse, digamos, ideológicamente para tener una visión programática. Al final las propuestas y los planes responden a visiones, ¿no? Pero ahí, que es otro mensaje, creo yo que tenemos que verlo también como quién es el receptor de ese mensaje, cuál es la audiencia. Fíjate, hace un año Ipsos hizo una medición muy interesante. Le preguntaban a la ciudadanía, oiga, ¿usted se considera de derecha, de izquierda? La gran mayoría respondía. Y luego le preguntaban, oye, ¿usted conoce los conceptos de derecha e izquierda? La mayoría los desconocía. Entonces, lo que quiero decir es que cuando se aleja de eso y decir, a mí no me hablen derechas, izquierdas, represento al pueblo, sí puede ser una oportunidad para identificarte con millones de peruanos que les es indiferente esa discusión en el espectro clásico. Eso no está mal, en mi opinión. Lo que está mal
es no fijar una postura corta, porque él puede decir, sí, este es un gobierno de izquierda, democrática, que nada tiene que ver con los radicalismos, y fíjese usted, yo no quiero hablar de esa ideología porque tal y tal, el pueblo, pero no zanja, entonces todo se queda en la ambigüedad, y la sensación, creo yo, que deja, es que no hay respuestas y que no hay, de nuevo, prioridades. La gente no necesita entender todo, pero necesita sentir que hay un timón, que hay un derrotero. Me parece que va por ahí. Ahora, el tema de Venezuela es mucho más complicado porque tenemos 1 millón de venezolanos en el Perú. Entonces, no solamente está hablando para afuera, está hablando para adentro. 1 millón de venezolanos que han huido de Venezuela en condiciones económicas espantosas y que les gustaría pues escuchar un poquito más de firmeza. Cosas como el Grupo de Lima, nunca lo sentí, ¿no es cierto? Nunca lo encontré. ¿Quién es el presidente? ¿Guaidó o Maduro? El que decían los venezolanos. Hay una denuncia internacional por elecciones amañadas. O sea, ¿qué pasa ahí? Porque parece que tuvieron un compromiso real, cierto, concreto con Maduro. Sí, y lo mismo con Cuba, que no puedo decir es una dictadura, ¿no? Claro. Sí, y lo de Venezuela yo creo que es sintomático, porque recordarás, Rosa María, tú lo comentaste también, recuerdo, en un artículo, en su mensaje de 28 de julio, uno de los temas, en mi opinión, más desatinado fue cuando da 72 horas para salir a los venezolanos, que evidentemente no tenía forma de cumplirse, pero que era pues un populismo burdo. Y hace algunas semanas también hubo un montaje para, digamos, expulsar a una serie de venezolanos. Él desliza una frase de los delincuentes, los venezolanos están contra los delincuentes. O sea, él al final quiere utilizar también esa desgracia de una dictadura, de una crisis económica, sobre la cual sí compete a presidentes pronunciarse. Los estados no son islas, pues vivimos, ¿no?, en una comunidad internacional. Entonces, yo creo que eso sí es muy sobre todo teniendo en consideración que las acciones de Maduro han generado que tengamos 1 millón de venezolanos en el Perú. No sería tan asunto. Y de Chávez antes, ¿no? Exactamente. Yo no podría, digamos, yo podría excusarme en que Cuba está muy lejos, ¿no? No me pida que me pronuncie sobre Ucrania, porque, en fin, es un tema muy lejano. Pero tengo 1 millón de venezolanos en mi país. Yo estoy dándole servicios, educación, salud, me tengo que ser responsable por ellos. Algo tengo que decir. Así es, así es. Y es agraviante, pues, cuando le dicen, oye, ¿y por qué hay tantos venezolanos acá? Bueno, porque también hay peruanos allá, ¿no? Lo decías en tu introducción. Es una forma muy, muy burda de evadir, ¿no? Al final, en la intención de no regalar un titular con un asunto polémico, terminas precisamente colocando un titular, ¿no? No, claro, porque el titular es: el presidente no reconoce que en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela se violan derechos humanos. No lo reconoce. Por lo tanto, la negativa a tomar posición se convierte en una posición de apoyo. Ese es el problema. Y al final, Rosa María, estamos viendo, claro, la lectura de los efectos de esas entrevistas, pero esas entrevistas también tienen un efecto en el Parlamento. Al final, creería yo que en algún momento, eventualmente, va a haber un segundo intento de vacancia. Yo creo que el mal gobierno no es causal de vacancia, ¿no? Ese es otro debate. Claro, pero yo no creo que lo vaquen. A estas alturas creo que lo van a destituir por violación del artículo 117 de la Constitución, juicio político por traición a la patria. O sea, yo creo que anoche el presidente les ha servido, no creo que haya caído en esa causal. Ojo, yo tampoco. No lo creo, ¿ya? Porque para hacerlo tienes que hacer un acto concreto de cesión de territorio, cosa que el presidente no ha hecho. Pero el solo hecho de que diga que es un clamor del pueblo boliviano y que se lo vamos a preguntar a los peruanos, o sea, la idea de proponer un referéndum para ceder territorio nacional, le construye un caso a aquellos que quieran destituirlo, más o menos ahorita. Deben estar reunidos con abogados, redactando
una acusación constitucional. Y la acusación constitucional pasa por juzgarlo, por querer ceder territorio peruano a Bolivia. Entonces, creo que el presidente ni siquiera ha sido consciente de la gravedad de sus dichos en la relación con sus enemigos políticos. Les ha dado de comer gratis. Exacto. Reitero, no estoy de acuerdo con esa tesis, pero creo que es lo que van a hacer. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, para ponerlo, digamos, en términos generales, la intencionalidad del Congreso de sacar, de un sector del Congreso, de sacar al presidente de la República por juicio político, por intento de vacancia, está latente. Hubo un intento de vacancia, exacto, en diciembre, y ha dado, digamos, pie para que intenten nuevamente eso. Entonces, aquí nuevamente hay una paradoja, ¿no? Porque la debilidad del gobierno se confronta con también la debilidad de esta oposición, una oposición sin liderazgos. En otros momentos de nuestra historia, hoy el líder de la oposición política estaría dando declaraciones en todos los medios refiriéndose a los puntos más controversiales que ha señalado el presidente. Pero yo me pregunto, ¿qué líder opositor hoy está opinando sobre el tema? Entonces, son mensajes dispersos, aparte sumamente inconsistentes, porque algunos critican sectores, pero cuando interpelan al ministro ni siquiera van a la sesión de interpelación o firman la moción de censura. Lo que quiero decir, Rosa María, es que como bien explicabas, que la política se analiza en términos relativos, uno está mal o bien en función con qué lo comparas, lo mismo sucede con el poder político y su distribución. Es un gobierno débil, pero es una oposición muy débil también, porque no tiene liderazgo fundamentalmente. Entonces, hay que buscar ese agregado de votos, dirán los que quieren sacarlo del cargo, pero eso requiere también una cohesión que la oposición no tiene. Dicho esto, yo creo que la inestabilidad política de un país que ha tenido 5 presidentes en los pasados 5 años es muy mala. Entonces, no creo que la solución vaya por ahí, en mi opinión, pero en cualquier caso sí considero que lo van a intentar. Entonces, Jeffrey, además hay que entender algo que tal vez la población no sepa, pero tengo que ir adelantándoselos. En un juicio político no necesitas 87 votos en el Congreso. Ojo. Necesitas mayorías calificadas, sí, pero mayorías. O sea, tú presentas una acción constitucional contra el presidente del Perú por traición a la patria, por anunciar que quiere ceder territorio peruano a Bolivia a través de un referéndum, eso pasa a la subcomisión de acusaciones constitucionales, rapidísimo llega a la comisión permanente, la comisión permanente acusa y solo se restan los 20 votos de la comisión permanente y sobre el resto, mayoría. Y con lo cual destituyes al presidente de la República. O sea, creo que el presidente no tiene una idea, por desconocimiento, de qué es lo que ha hecho ayer. Ahora, la Constitución del Perú, que es algo que un presidente tiene que conocer como la Biblia, ayer nuevamente fue, yo decía, masacrada, porque el presidente no conoce la Constitución, y ahí ya no es el canciller, ahí es el ministro de Justicia, que tiene que ponerle a gente para que le explique cosas que son fundamentales, que el derecho de las comunidades nativas está incluido en la Constitución, el derecho al agua, el derecho a la educación, a la salud, que mencionaba ayer como derechos no incluidos. Y eso es una ignorancia, pero gigantesca. Bueno, tampoco sabe lo de traición a la patria, o sea que por eso se meten estos líos. ¿Ahí qué faltó? Porque el presidente no puede exhibir esos niveles de ignorancia. Creo que nuevamente es ir a la comunicación de la campaña electoral. Al presidente le trajo réditos repetir esos mismos mensajes en campaña. ¿Por qué? Porque la mayoría de peruanos no ha leído la Constitución ni conoce lo más básico de la Constitución. Sabemos la cultura política es bastante baja. Yo apostaría que varios congresistas tampoco han leído la Constitución. Yo alguna vez he conversado con un par de excongresistas que me lo han dicho, obviamente en privado, sí, pues no lo he leído completa, pero sí he chequeado varios artículos. Entonces, ese es el nivel. Entonces, mi sensación es que cuando él dice lo de reivindicar el derecho de la salud, cambio de la Constitución, que trata de colocar nuevamente oye, vamos a hacer las cosas diferentes. El problema es que cuando ya eres presidente y das una entrevista a una cadena internacional, los efectos, las repercusiones son otras. No estás en una plaza en proselitismo antes de unas elecciones, donde la demagogia es parte del tablero.
Aquí ya la demagogia surte efectos, consecuencias políticas reales con la oposición, jurídicas. Entonces, me pregunto yo también que nuestra política que está llena de paradojas, ¿no? Ayer también anunciaban el avance en el procedimiento para incorporar al Perú en la OCDE. Entonces yo diría, qué paradoja tan grande, ¿no? Mientras tenemos todos estos problemas, avanzamos y la comunidad internacional nos felicita y nos saluda por varios factores, lo que fuere, pero qué paradoja, ¿no? No, o sea, es un país que en este momento no puede darte un reporte de cuántos barriles han recogido en Ventanilla. O sea, una cosa tan sencilla. ¿Cuántos barriles han recogido en Ventanilla? Lo de Repsol es terrible, es el desastre ambiental. No, claro. Y la respuesta del gobierno también, ¿no? Así es, porque si Repsol días no para lo que hable un hace, ministro. 3 días, claro, no habló nadie. nadie, ni una palabra. Y además, por último, si tú dices, ya, Repsol lo hace pésimo, entonces tú, Estado, tienes que decir, bueno, estamos fiscalizando que realmente ha dado, ¿no? Los barriles que nos están diciendo que están recogiendo son los barriles que están recogiendo porque ellos lo hacen mal. ¿Cuántos son? Yo tengo una información extraoficial que habla recién del 10%, pero extraoficial. 20, 25%, ¿cuánto ya se recogió? Porque No sé. si no tienes una idea, no le dices al país eso, no estás gestionando la crisis. Y es el problema que tiene el gobierno, no gestiona su crisis. Tienes que gestionarla. De acuerdo. También Repsol no es capaz de gestionar su crisis. Pone una pésima vocera, se lava las manos, los mensajes se prueban falsos, ya perdió credibilidad, no es creíble su versión de los hechos, etc. Pero el Estado, por el otro lado, que es el llamado a fiscalizar, a actuar, a hacer cumplir, no puede hacer cumplir tampoco. De acuerdo. Y adicionalmente a la falta de cumplimiento y esas obligaciones funcionales del Estado, en lo individual de las autoridades también evidencia el desconocimiento, pues, enorme sobre las materias, porque uno escucha a los especialistas en materia ambiental y luego escucha al ministro de Ambiente y dice, este señor no explica nada, no dice nada, el ministro de Energía y Minas mudo. Entonces, nuevamente, ¿no? Se multiplican esas falencias, esas debilidades y esa falta de respuesta ya es muy recurrente. Al final esas crisis que se gestionan mal, coincido con lo que señalas, terminan porque surge otra crisis. No terminan por un acuerdo, no terminan por una propuesta, terminan porque surge otra crisis que termina desplazándola, digamos, mediáticamente, ¿no? Entonces, no, si en 15 días se organiza un juicio de traición a la patria a Pedro Castillo, Ventanilla desaparece de los periódicos. ¿Se dan cuenta? O sea, no es que limpiaron, es que ya todo el mundo se olvidó y está en otra cosa. Y eso es terrible porque afecta vidas, personas reales, negocios, en fin, la vida cotidiana de miles de pescadores. Todo queda afectado porque en realidad nadie gestiona la crisis. Y en verano, ¿no? Porque hay muchos negocios estacionales ahí, que el principal momento, ¿no? de ingresos es el verano. Hay miles de personas que se han quedado sin trabajo, ¿no? Hay un daño ahí y hay un lucro cesante. ¿Qué va a pasar con esas personas en los próximos meses? Claro. Yo les aconsejaría que, viendo que el Estado no mueve un dedo y la empresa tampoco, se organicen y comiencen a demandar civilmente de una vez. Comiencen a poner demanda civil. Y yo pondría la demanda civil por delante. Por lo menos me van a llevar a conciliar. ¿No? Por lo menos me van a llevar a conciliar. Entonces, en esa conciliación, exigir lo que considero que va a ser mi lucro cesante por los próximos, no sé, pues 6 meses, ¿no? Por lo menos. Pero si el Estado no hace nada y la empresa no hace nada, arranquen con mi consejo práctico es organícense gremial o individualmente y comiencen a denunciar civilmente. Porque no hay otra forma. Acá siempre al final son las personas las que terminan peleando por sus derechos por ellas mismas, porque no hay un Dios te salve. Sí. Bueno, acá nos tenemos que ir, pero comunicación política, en esa materia el presidente creo que no ha aprobado, ¿no? No ha aprobado, y yo recibí muchas críticas porque yo saludé varias acciones tácticas de la campaña del presidente Castillo, porque sentía que esos elementos identitarios, la gente se burlaba del sombrero, pero el sombrero,
cuando salía ahí en la El charla. lápiz. Exacto, El lápiz es un símbolo buenísimo. El lápiz es uno de los mejores. Muy bueno. Elemental de educación, el lenguaje, pero una cosa es la comunicación de campaña y otra la gubernamental. Y una cosa es comunicar cuando pasas primero a segunda vuelta y otra es cuando tienes 60% de la ciudadanía desaprobándote. Entonces, claro, ojalá nuevamente, ojalá, porque las oportunidades se van terminando, que el presidente corrija, que se rodee mejor, que tenga un equipo mínimo. Jeffrey, yo creo que no es posible que se rodee mejor. Hay un problema ya muy dramático, que es, sé de personas muy buenas, que han sido llamadas y no quieren, y tienen toda la razón, no por un tema ideológico, sino porque no creen contar con un verdadero respaldo presidencial, porque no creen que el presidente sea capaz de asumir sus funciones a cabalidad. O sea, no quieren, vamos a ponerlo en términos coloquiales, no quieren parar con él. Y gente honrada, técnicamente solvente, de lo mejor. Pueden ir, sentarse con él, darle un consejo, decirle, mire, presidente, si usted me llama por mi país, yo le digo, pero yo no voy a asumir ninguna responsabilidad con usted. Eso sí es muy preocupante, ¿no? Porque al final es un círculo vicioso. Mientras menos gente capacitada y de prestigio atraes, más difícil es luego convocar a otros, ¿no? Mira, ahí va a depender mucho, yo creo, del gabinete. Es un presidente con un liderazgo muy débil, muy bajo, y va a depender de la fortaleza de otro actor político de su entorno. Y no veo más que algunos ministros tomen más protagonismo y a partir de ellos se convoque mejor. Pero ninguno, no se me ocurre otra idea ahora. Ninguno ha podido. O sea, Pedro Franque en su reforma tributaria fracasó. Y bajó el perfil a partir de eso, ¿no? Hubo una consecuencia comunicacional también. Mirta Vázquez no tiene la competencia técnica, se equivoca en temas centrales. Muy a mi pesar, porque creo que tiene muchas virtudes, pero no tiene la competencia técnica para decir esto podemos hacer, esto no podemos hacer. Y después tienes a un ministro de Justicia que tampoco, a pesar de tener un alto perfil, está trompeándose con Vladimir Cerrón, pero no entiende nada de lo que es, digamos, Estado de Derecho. No, y de hecho, lo vieron en la entrevista, perdón, cuando le dice, oiga, usted está presionando a los que lo investigan. Y tal vez por eso en los últimos días ha hablado menos el ministro de Justicia. Oye, el procurador, la fiscal, ustedes están accionando para interrumpir una investigación. Entonces, ¿cómo dice usted que está llano a las investigaciones? Y eso viene del Ministerio de Justicia, es su asesor legal y es al final el que acciona, ¿no? Más allá de su abogado, digo, ¿no? Claro, pero la respuesta es, esa es cuestión del ministro, pero ya se corrigió. Entonces tú dices, oye, un momentito, está votando el procurador. Y luego le dicen, oiga, y con la fiscal están poniendo un habeas corpus. Esa es mi defensa legal, pero yo no tengo idea. Pero ¿cómo que no tienes idea? Están todos los... Ahora, claro, un presidente que dice, no lo dijo en esta entrevista, pero lo dijo con Lucar, que no lee periódicos ni ve televisión. Entonces, claro, no se entera de lo que está pasando en este país. Se entera por los mítines en las portátiles que le ponen a él. Tú no te enteras de nada. O sea, estás completamente perdido. Es complicado el panorama. Afortunadamente, para cerrar con algo, digamos, positivo, afortunadamente el cobre sigue alto. Yo digo, siempre lo pongo en los temas políticos porque la principal fuente de divisas y de recursos es en nuestras exportaciones y el principal producto de exportación es el cobre. Entonces, eso nos permite tener ingresos, pero ¿qué pasa si el próximo año cae o este? Entonces, también hay que decir algo que tiene que quedar claro. Las pesadillas de la élite peruana jamás tuvieron un asidero real. No. Este hombre no es expropiaciones, exacto, un comunismo, no. Y varios lo dijimos, Rosa María. Varios. No iba por ahí. Habían muchos riesgos enormes, que los hay, los estamos viendo plasmados, pero no iban, digamos, por ese comunismo atormentado que algunos planteaban, ¿no? O sea, no había ninguna necesidad de salir huyendo del país, señores, por favor. Es un absurdo. ¿Ya? Pero ha habido una fuga
de capitales y de Brutal. talento que es real, ¿no? Eso Es es real, un dato es objetivo, real. ¿no? No es una opinión. Claro. Ahora, también es que creo que las élites no conocen la Constitución, tampoco, no la han leído, no creen en ella, porque, como dije desde el principio, el señor tiene un sombrero, pero no tiene una corona, no es rey, ¿ya? Entonces, hay una cosa que se llama Estado de Derecho que limita enormemente las facultades presidenciales, Totalmente. que hasta ahora, hay que decirlo gracias al Congreso, a la prensa, a la sociedad, el presidente no ha podido exceder esos límites. No ha tenido De acuerdo. cómo. Y No más ha tenido con un cómo. Congreso, exacto, con un Congreso opositor, ¿no? Porque el principal riesgo como acción, creo yo, políticamente es la constituyente. Y Claro. la constituyente tiene un rechazo desde el Parlamento en votos y tiene un rechazo ciudadano porque no es prioridad. No es prioridad. Y ahí están Claro, y todos los además, estudios de opinión. La gente está preocupada de empleo, de educación, de corrupción. pero no es prioridad ni siquiera para Castillo. O sea, si Rincón le pregunta qué quiere cambiar y todo lo No que sabe. le dice, claro, no sabe, y todo lo que le dice ya está en la Constitución, además. Rincón deduce, como es lógico, ya pasó en Latinoamérica, que su único interés es colocar un artículo para poder reelegirse, que es lo que hizo Fujimori en 93, que es lo que Correcto. hizo Menem, Duque, no Duque no, Y Uribe, Evo Morales, ¿no? Evo, Con su reforma. Hugo Chávez, los de izquierda y los de derecha. Eso es lo que De quieren acuerdo. normalmente. Normalmente quieren reelegirse y está prohibido. De acuerdo. Concentrar poder en general, ¿no? Que es lo que no ha podido hacer, pero Y no puede hacerlo. de acuerdo, No puede, de acuerdo, no tiene de dónde. No tiene de de dónde. acuerdo. Pero sí, Muy sí bien. hay otros riesgos, como hemos visto. Bueno, un gusto conversar. Sí, hay otros riesgos, eso los vamos a analizar en otra oportunidad. Ayer me pasé largamente el horario del programa, me quería matar todo el mundo, o sea que hoy día me voy a portar bien. A ver, Solamente sí. una preguntita para Jeffrey. ¿Crees que vuelva a conceder entrevistas? Es una estupenda pregunta. Yo creo que sí, pero vamos a ver a quién le concede las entrevistas. Como bien anotaba Rosa María, lo que hizo con Exitosa y Lúcar fue propiamente una entrevista política, fue más un diálogo, ¿no? Informal. Entonces, yo creería que sí, porque tiene que rendir cuentas. Es una obligación en democracia rendir cuentas y yo creo que sí lo va a hacer. La pregunta es a quién y cuándo. Gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Jeffrey Radinsky por haber estado con nosotros. Y Abel, nos despedimos hasta mañana. Nos despedimos mañana. A ver, las personas están preguntando mucho por qué artículo se usaría de la Constitución para una A ver, chicos, destitución. tienen que revisar, todos los que están interesados, revisen el 117, ¿ok? El 99, el 100 y el reglamento del Congreso. ¿Ok? Anoten, 117, 99 y 100. Al toque lo googlean, ¿ya? Entren nomás, busquen Constitución Política del Perú. 117, 99, 100 y el reglamento del Congreso busquen procedimiento de acusación constitucional. ¿Ok? Ahí tienen todo. Ya les soplé. Rápido. Den examen. Y ahí se dan cuenta de lo que les estoy explicando. Ojo, también tienen que usar el Código Penal. ¿Por qué? Porque la traición a la patria es un delito. Y un delito con penas gravísimas, pero gravísimas. Por eso yo no creo que tipifique como traición. ¿Ok? No estoy diciendo eso. Pero que sus adversarios políticos lo van a utilizar como traición, casi de todas maneras. ¿Ok? Por eso es que a Rincón se le abren los ojos, porque estaba muy seguro de lo que estaba diciendo el presidente, era muy grave. Y el presidente no entendía la gravedad. No la entendía. Yo decía, ¿cómo no puedo entenderla? ¿Dónde está la Cancillería para que auxilie a este hombre? Ay, Dios mío. Ahora, una rectificación hoy por parte del presidente y de Cancillería sería muy oportuna. No les voy a soplar lo que tienen que hacer, pero es bien sencillo, como decir que la posición del Perú ha sido siempre que Bolivia obtenga una salida al mar sobre territorio chileno que antes de la guerra fue territorio peruano. Esa es la historia. Muy bien. Listo. Nos vemos mañana, Rosa María. Nos vemos. Chao, chao. Chao, cuídate mucho. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta aquí,
A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.